Conversaciones con Borges de Alifano, Quevedo y Lugones. Le preguntan a Borges: el año pasado se cumplieron los 400 años de Quevedo, esa paradoja viva y sorprendente que aún hoy sigue despertando admiración y, por qué no, levantando polémicas. Sin embargo, la vasta obra que nos ha legado, pese a la extraña gloria parcial que le ha tocado en suerte, como usted dice, no muere ni siquiera empalidece. Creo que usted alguna vez confesó que no concebía vivir un solo día sin pensar en un soneto de Quevedo. Borges responde: sí, es verdad, pero lo curioso es que Quevedo no se ha convertido en un escritor universal, y en muchos censos de literatos su nombre ni siquiera figura. Usted eso lo atribuye a que Quevedo no fue un escritor patético, sino un escritor formal, ¿no es cierto? Borges responde: sí, para Quevedo las palabras eran más importantes que los sentimientos, y como observa George Moore, el éxito es, por lo general, un atributo de los sensibleros. Claro, si uno observa bien, ni en la obra ni en la vida de Quevedo existe lo sentimental. Además, no ha creado un personaje simbólico que vive en la imaginación de la gente. Cervantes tiene a Quijote y Sancho, Melville a la ballena blanca, Shakespeare a Hamlet. Quevedo no tiene a nadie, y lo que de él perdura es su imagen caricatural. Es un escritor formal y habría que resignarse a decir de él que es el literato de los literatos. Para gozar de Quevedo hay que ser hombre de letras. Fíjese que entre los escritores argentinos se da un caso similar, el de Leopoldo Lugones. Lugones era también un escritor formal, cuyo principal instrumento era la palabra. Es muy interesante esa similitud que usted encuentra entre Quevedo y Lugones. ¿Podría ampliar esos conceptos, Borges? Responde Borges: días pasados yo debía dar una conferencia sobre Lugones y a la hora de la siesta soñé que la conferencia la tenía que dar sobre Quevedo. Eso quiere decir que yo encuentro armonía entre los dos. Lugones, que no sentía mayor afecto por la literatura española, profesaba una enorme admiración por Quevedo, y en un texto escribió: Quevedo más castizo que Cervantes, Quevedo flor de antologías, muere como era entero en la coraza de su prosa y no deja sucesión. Tiene razón Lugones, Quevedo no deja sucesión, porque tenemos el caso de Diego de Torres Villarroel, que inventó algunos artificios quevedianos, pero no era más que un escritor secundario. Un amigo mío norteamericano dice que es una lástima que la literatura española se haya olvidado de Quevedo y haya recordado tanto a Góngora. Yo pienso que hubiera sido mejor para la literatura española ser heredera de Quevedo, no solamente por lo formal de su literatura, sino también por su herencia de pensador y de moralista. La figura de Góngora al lado de la de Quevedo es una mera figura decorativa. Además, Quevedo está dentro de una línea española, ya que desciende de dos ilustres españoles, Séneca y Lucano. Y en cierta forma también de Marcial, ¿no, Borges? Ah, claro, también de Marcial, de quien extrajo grandes enseñanzas. Los epigramas de Marcial fueron admirablemente traducidos por Quevedo. Pregunta Alifano: pero veamos, ¿por qué usted dice que a España le hubiera convenido más la herencia de Quevedo que la de Góngora? ¿Acaso Góngora no desciende de la tradición española? Borges responde: en absoluto. La tradición de Góngora es italiana. Su poesía, además, es un artificio verbal. Yo recuerdo ahora esos versos suyos que dicen: plumas vestidos ya las selvas moran. Ese verso es un absurdo. Plumas vestidos. Es imposible en castellano.
En latín puede ser. En castellano debe ser vestidos de plumas. Luego, las selvas moran. Es también absurdo, porque morar debe ser usado como verbo intransitivo, y en ese verso está usado como transitivo. El castellano se debe decir morar en la selva. Esa es una evidente nostalgia del latín que no solo se encuentra en Góngora, sino en muchos escritores de otros idiomas. Hasta en el propio Lugones uno se encuentra con eso. Él dice en un verso, el hornillo numeroso de penas y de días. Eso se lee como un verso latino, se siente como latín. Borges, ¿por qué no me sigue desarrollando su teoría sobre la relación entre Quevedo y Lugones? Borges responde, sí, cómo no. En el caso de ambos, de Quevedo y de Lugones, uno siente en cada poema una especie de objeto verbal, una estructura verbal. Eso se interpone entre la emoción de estos poetas y su emoción, y engendra una emoción propia. En Lugones, por ejemplo, no hay intimidad. Lugones era un hombre orgulloso. Cada poema suyo es un objeto verbal que vive más allá de la intención del autor. En Quevedo, sin embargo, se denota una cierta intención del autor, pero que no llega a ser emoción. Los dos son escritores verbales. Bueno, todos los escritores en definitiva son verbales, ya que su instrumento es la palabra. Ahora bien, en Quevedo se nota la subconsciencia de cada palabra, lo mismo que en Lugones. Quizá eso es un defecto, porque si pensamos en Cervantes, uno no siente las palabras. Cervantes es una imaginación que fluye, que se deja llevar por la fábula de Don Quijote y de Sancho. La palabra es allí como un instrumento dócil, en tanto que en Quevedo y en Lugones uno siente que hay una inteligencia que rige toda la obra. Cada palabra en estos autores ha sido elegida cuidadosamente. Los borradores siempre están atrás, y eso, creo yo, es una desdicha. Lo importante es que aunque haya 100 borradores detrás, que el lector tenga la sensación de haber recibido algo inmediato y no la sensación de recibir una estructura trabajada, que es lo que sucede siempre con Quevedo y con Lugones también. Pregunta. Usted dijo que Quevedo no ha creado un personaje simbólico que viva en la imaginación de la gente. Lugones tampoco. Pero yo agregaría algo más, y creo que usted va a estar de acuerdo con esto. A ninguno de los dos autores es posible, además, vincularlos a un solo libro. Están diseminados en toda su obra. Borges responde, eso es cierto. Ambos autores son como el dios de los panteístas. Están desparramados. Un solo libro de ellos da una imagen incompleta. Son una literatura. Quevedo es una literatura muy diversa. Para mí es más grande aquel Quevedo de las Musas o el Parnaso que el Quevedo del Buscón. Las bromas de Quevedo se anticipan curiosamente a las de Macedonio Fernández o a las de Mark Twain. Por ejemplo, si recordamos estos versos, aquesto Fabio cantaba a los balcones y rejas de Aminta que aún de olvidarlo le han dicho que no se acuerda. Esa es una anticipación a la línea de Macedonio Fernández. La presencia de Quevedo está en muchos autores. Fue un escritor que frecuentó todos los géneros con ese rigor implacable por el lenguaje. Para Quevedo, como ya dije, el lenguaje era un instrumento lógico. Jamás habría estado de acuerdo con Chesterton, que sostenía que el lenguaje no es un hecho científico, sino artístico, inventado por guerreros y cazadores y muy anterior a la ciencia. Quevedo, y en esto también se parece a Lugones, abominó siempre de los idiotismos. Cuento de cuentos es una rapsodia suya urdida con el propósito de sacarlos a la vergüenza. Quevedo era
uno de los hombres más cultos de su época, y la prueba de ello es que muchas veces el punto de partida de sus memorables sonetos sean de una obra clásica, como aquel verso "Polvo serán, más polvo enamorado", que es una recreación de un verso de las elegías de Propercio, "Ut meus oblito pulvis amore basset". El contexto que abarca su poesía es también demasiado amplio. Utiliza el estilo de gongorismos para probar que era capaz de realizar esos artificios verbales, y lo demuestran esos versos que dicen que a Jove fue disfraz y fue vestido, que un tiempo endureció manos reales, y detrás de él los cónsules gimieron, y rumia luz en campos celestiales. Esos versos parecen escritos por Góngora, pero fueron escritos por Quevedo. Sus sonetos pensativos son una anticipación de Wordsworth, pero existe hasta el Quevedo teologal. Recuerdo aquellos versos admirables que dicen: con los 12 cené, yo fui la cena. Pregunta: ¿a qué se debe que en la obra de Quevedo y en la de otros autores españoles no se mencione el descubrimiento de América? Borges responde: a que los españoles no han sentido demasiado el mar. La idea del mar es algo difuso en ellos. Los portugueses, en cambio, sí lo han sentido, como también lo han sentido los ingleses y los escandinavos. España no es un país de navegantes. En el Quijote lo que se siente es la llanura de Castilla. Es un libro de tierra adentro. El descubrimiento de América, por consiguiente, pasó algo inadvertido para los escritores españoles. Quevedo era un furioso nacionalista que nunca salió de España, salvo en ese aventurero viaje que hizo a Italia. Su expresión "España contra todos" es violenta. Él pensaba que los tesoros que llegaban de las Indias servían para afeminar las costumbres de los españoles y empalidecían los tiempos heroicos. Creo que en el fondo añoraba esa Edad Media, donde las armas primaban sobre las letras, y lo sintetiza muy bien en los versos de un soneto en el que dice: yace aquella virtud desaliñada, que fue, si menos rica, más temida, en vanidad y en ocio sepultada. Le preguntan a Borges: se dice que los sueños le llevaron a Quevedo 15 años de tarea. ¿Qué opinión le merece esa obra, Borges? Borges responde: bueno, yo creo que lo menos que parecen son sueños. Yo creo que él llama sueños a las sátiras. Los sueños tienen algo de mágico, algo de misterioso que no están en esos textos de Quevedo, pero sí se encuentran en Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Yo sospecho que Quevedo no soñó nunca, y que además no buscó el ambiente de los sueños, poblados por lo general de incertidumbre y de falta de lógica. Quevedo, por el hábito de razonar, tal vez desdeñaba el clima de los sueños. Yo dije que en su obra no hay emoción, y esa falta de emoción es muy posible que lo inhabilitara para encontrar el clima de los sueños. Tengo presente ahora un soneto que Quevedo dedicó a la memoria de don Pedro Girón, duque de Osuna, muerto en la prisión. En ese soneto no se transmite ningún afecto, es como un monumento oficial que vive por cuenta propia y que él lo erige más allá del duque de Osuna, que es recordado por ese soneto y mejor olvidado por sus vulgares piraterías. Usted lo ha mencionado a Quevedo como uno de sus maestros. ¿En qué sentido influyó más la obra de Quevedo en Jorge Luis Borges? Yo diría que en todos los sentidos. Me ha pasado la vida releyendo a Quevedo. Lo mismo sucedió con mis amigos. Recuerdo que una vez le preguntaron a Macedonio Fernández: ¿qué piensa usted de Góngora? Y él respondió: no duermo de ese lado. Luego agregó: Quevedo y Mark Twain me tienen despierto. Borges: ¿a qué se debe que Quevedo no haya sido traducido a otros idiomas? Borges responde:
¿A qué es un escritor verbal? En él es más importante el modo de decir las cosas que lo que dice. Para ser conocido mundialmente, quizá convenga ser menos perfecto. Si todo está en las formas no pueden pasar a otro idioma. En cambio, en el caso de Shakespeare, todo está también en las formas, pero hay algunas otras cosas, personajes, climas, emoción. En Quevedo y aún en Góngora, fíjese que lo único que existe son las formas, las estructuras verbales. A mí me ha sucedido, por ejemplo, que conversando con hombres de letras de otros países no lo conozcan a Quevedo, salvo, claro está, aquellos que son hispanistas, sino saben simplemente que hubo una persona ilustre con ese nombre y nada más. Pero volviendo a la falta de traducciones de Quevedo, yo creo que es imposible traducirlo a otros idiomas. El mismo caso se da con Joyce, un virtual intraducible que es famoso en todo el mundo. Yo siempre he pensado que a Joyce quizás sea posible traducirlo al alemán solamente. Sin embargo, ahora se lo conoce en casi todos los idiomas. Mal traducido, sin dudas. Cuando a mí me dicen que han traducido un libro mío a otro idioma, yo tiemblo. Vaya a saber qué sentido y qué tono extraño cobran mis palabras traducidas al japonés, al árabe o a cualquier otra lengua.